quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Muy buenos días, amadas hermanas en Cristo, apreciados varones de Dios. Seguimos adelante, atentos a la palabra que el Señor nuestro Dios ha tenido a bien impartirnos en estos posteriores tiempos. A partir de hoy vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas referentes al desarrollo del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Te gustaría tener un carácter como el de nuestro amado Señor Jesucristo? Se trata de reflexiones bíblicas basadas en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Para comprender el contexto, conviene tener presente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los Gálatas para advertirles acerca de la importancia de andar en el Espíritu, es decir, llenos y dirigidos por la presencia del Espíritu Santo y no inclinados a satisfacer los deseos anormales o indebidos de la carne. Cuando el fruto del Espíritu Santo es mostrado en nuestras vidas, amada hermana, varón de Dios, es evidencia de que estamos siendo guiados por Dios. Así como las ramas de una vid, como lo hemos aprendido ya, deben estar conectadas al árbol para que puedan llevar fruto, esas uvas preciosas. El fruto del Espíritu Santo es evidencia de estar conectados con Cristo. Qué interesante, porque vamos a analizar en qué medida cada uno de estos elementos o de estas características del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, están en ti o no están en ti, para que obremos y le pidamos al Señor que en su misericordia nos ayude a cambiar nuestro carácter, guiados por la presencia del Espíritu Santo. Este pasaje bíblico surge como reacción divina en contra de los actos pecaminosos que afectaban a la sociedad de ese tiempo, pero que, como a ti te consta, hermana amada, varón de Dios, hoy en día están afectando a la sociedad cada vez más. Pecados tales como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mira, la lista no termina acá. Es toda clase de acción pecaminosa que nos contamina a nosotros y que contrista al Espíritu Santo de Dios. Dice en esta porción de la palabra, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es bueno analizar el contenido de esta porción de la palabra. El apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas y el Espíritu de Dios hablándote hoy a ti y a mí. Es que el Señor nos quiere advertir y nos quiere despertar espiritualmente. No podemos nosotros descuidarnos o asumir como normal lo que es anormal, asumir como bueno lo que es malo, o decirle a lo bueno malo. El Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere enseñar, nos quiere redarguir, nos quiere convencer de pecado, de justicia, de juicio, porque quiere que nosotros en verdad accedamos a la presencia de Dios y cuando Él venga por nosotros como iglesia, estemos eternamente y para siempre con Él.
la luz de la palabra de Dios, entonces es evidente que nuestra carnalidad impide que el Espíritu Santo pueda llenarnos plenamente. Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es que la humanidad, y específicamente los creyentes en Cristo, tenemos que prestar mucha atención, porque o somos espirituales o somos carnales. No podemos ser término medio. Una persona puede ser guiada por la carne o por el espíritu, pero no por ambos a la vez, porque están en conflicto permanente. Es interesante lo que nos enseña la palabra de Dios, pero también es peligroso pasar desapercibida sus benditas enseñanzas. Dios está interesado precisamente en tu bendición y en la mía, en la bendición de su pueblo. No ignoremos los consejos de Dios, hermana, hermano, ni nos creamos lo suficientemente buenos o santos como para ignorar la palabra del Señor. No debemos hacerlo. El creyente siempre deberá andar en el Espíritu, no en la carne. Andar en el Espíritu es permanecer en comunión con Él. Es tomar decisiones a la luz de su voluntad, de su santidad. Es estar ocupados con Cristo, porque el ministerio del Espíritu Santo es ocupar al creyente en los asuntos del Señor Jesús. Qué precioso, en comunión con Él. Cuando así andamos en el Espíritu, entonces la carne o la vida del yo es tratada como muerta. Gloria al Señor. Desde ya conviene que tomes decisión, hermana, varón de Dios. ¿A qué le vas a dar cabida? ¿A qué le vas a dar preferencia? ¿A lo espiritual o a lo carnal? No podemos estar ocupados a la vez con Cristo y con el pecado. El problema de la vida cristiana se basa en el hecho de que en tanto que el cristiano vive en este mundo, viene a ser como dos árboles en conflicto. Un viejo árbol de la carne y un nuevo árbol de la naturaleza espiritual o divina, implantada por el nuevo nacimiento concedido a través de Cristo. Y el problema es cómo mantener el viejo árbol muerto y el nuevo vivo. El problema se resuelve andando en el Espíritu. Amén. Esto es claro y es muy importante. Este versículo, los siguientes, muestran que la carne sigue presente en el cristiano. Atención, sí, vivimos en un cuerpo imperfecto y estamos rodeados por una sociedad imperfecta. Pero Dios, en su voluntad preciosa, nos quiere santificar. Nos quiere, en verdad, limpiar para que dejemos las cosas que no le agradan a Él. Es evidente que de esta manera, esta idea de que la naturaleza pecaminosa es erradicada totalmente, resulta discutible. Porque vienen pensamientos malos, deseos indebidos. Pero cuando tú estás alimentado del Espíritu Santo, tomas una decisión consciente, apoyándote en el Señor y en el poder de su fuerza, de darle cabida, no a lo carnal, sino a lo espiritual. Qué bonita la palabra de Dios y qué importante meditar en estos asuntos. El espíritu y la carne están en constante conflicto. Dios podría haber quitado la naturaleza carnal de los creyentes en el momento de su conversión, pero decidió no hacerlo. Presta atención a esto. ¿Por qué? Quería mantenernos continuamente conscientes de nuestra propia debilidad. Quería mantenernos continuamente dependientes de Cristo, nuestro sacerdote y abogado por excelencia, y hacer que nosotros permanentemente busquemos su presencia y alabemos a aquel que nos salvó de la inmundicia. En lugar de quitar la vieja naturaleza, Dios nos dio su propio Santo Espíritu para que morase en cada uno de nosotros. Aleluya. Él
estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. La parte del creyente en este conflicto es rendirse al Espíritu. Y esa rendición implica menguar en la carne, en el amor de Cristo. Ahora bien, haciendo énfasis en los versículos 22 y 23, pues, esta palabra preciosa nos dice, mas el fruto del Espíritu, escucha, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas vienen a ser características de la evidente presencia del poder del Espíritu Santo en ti y en mí. Conviene analizar nuestros niveles de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. ¿Qué tanta bondad, fe, mansedumbre y templanza hay en ti, hermana, hermano amado? El asunto es bastante delicado y bastante importante. Desarrollar el carácter de Cristo nos acerca a ser la clase de personas que fuimos diseñadas para ser. Se trata de una serie de cualidades que debemos forjar como evidencia de la llenura con el Espíritu Santo y comunión con la Trinidad de Dios. Cuando en el versículo 23 se afirma que contra tales cosas no hay ley, se está afirmando que podemos dar fruto sin límite ni restricciones. Nunca podremos mostrar demasiado amor, demasiado gozo, demasiada paciencia. Nunca será demasiado. Ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre o templanza. La idea, hermana, hermano, de estas reflexiones es aprender a vivir plenamente en el Espíritu. Y de eso nos estaremos ocupando en estos días. Te invito a que oremos y le pidamos al Señor su ayuda. Dispón tu corazón porque Dios quiere cumplir un proceso en ti. No es una teoría, un conocimiento teórico, no es una simple enseñanza que escuchemos y digamos, sí, me interesa y no nos movamos con base en la palabra de Dios o que sencillamente la ignoremos. De ninguna manera. ¿Quieres tener el carácter de Cristo, hermana, hermano? ¿Quieres ser reflejo de la imagen de Dios? ¿Quieres que el Señor te use como un instrumento idóneo para transformar la vida no solo de tus seres amados, cercanos, sino incluso de aquellos que están o se levantan en contra tuya o de aquellos a quienes no conoces? Esa es la voluntad de Dios. Para eso el Señor te llamó a sus caminos, nos llamó para ello. Vamos a orar. Amado Señor, te damos honor, gloria, te damos alabanza y adoración. Señor, tú nos quieres santificar. Señor, tú quieres que nos apartemos de lo malo, de lo inmundo. Dice tu palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Señor, tú quieres que el casado no incurra en adulterio, que nos debemos cuidar, Señor. Tú quieres que evitemos la fornicación y la inmundicia, la lascivia, ese deseo sexual malsano y desproporcionado, desviado, Señor. Tú quieres protegernos, Señor, de idolatría, de hechicería, de enemistades y pleitos. Quieres moldear nuestro carácter para que no seamos personas llenas de celos, de iras, permanentemente inclinadas a la contienda, a contradecir, a discutir, a las disensiones, a las herejías, a las envidias. Tú quieres que nosotros no seamos personas violentas, que estemos llenos de tu Espíritu Santo y que no nos embriaguemos porque, como dice tu palabra, en el vino, en el exceso de las bebidas alcohólicas hay disolución. Señor, tú no quieres que participemos de desórdenes sexuales, de orgías y toda esa serie de desviaciones que el enemigo está sembrando en la sociedad. Con toda humildad rogamos tu ayuda, Señor, porque tú nos adviertes que quienes practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, serán excluidos de esa comunión, de esa presencia eterna contigo, Señor del cielo. Ayúdanos, Señor, a menguar en la carne. Pídele esto al Señor. Cuando se dice menguar en la carne, se está hablando de pasiones desordenadas, de cosas indebidas, no de la relación sana y normal entre esposos. Todo tiene su control y no puede ser que se le dé prelación
incluso a esa relación conyugal por encima del Señor, de ninguna manera. Pero todo tiene su correcto sentido e interpretación a la luz de la palabra de Dios. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Ayúdanos. Suplicamos tu ayuda, Señor, para forjar un carácter semejante al de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Hermana, hermano, te quiero testificar. Dios está obrando milagros, prodigios y señales a través de estos sencillos, pero muy importantes devocionales. Confía en Dios. Te invito a que a partir de este momento sigas orando y le pidas al Señor su intervención en el área que tú necesites. Hay personas que sufren enfermedades desde hace mucho tiempo y se han resignado, se han acostumbrado, acuden a los calmantes, a los analgésicos, pero no toman la decisión de darle cabida al poder de Dios en sus vidas para que les sane total y definitivamente. Yo te invito a que lo hagas. Si es tu caso, hermana, hermano, yo no te voy a decir no tomes medicamentos, porque Dios puede obrar a través de los medicamentos. Te digo, dale la prelación a Dios antes que al medicamento y confía en Él. Presenta tus peticiones por esas personas a quienes tú quieres que se conviertan a Cristo Jesús, personas que estén en situaciones difíciles. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Un abrazo y un día pleno de bendición. Amén. Quieto en tu presencia.